se acerca la Navidad. El equilibrio del mundo se resquebrajará y una nueva verdad será revelada. Por favor, abran los ojos del corazón. El mundo religioso y las agencias de inteligencia guardaron un silencio sepulcral ante este video publicado por el custodio del Vaticano, el padre Marco Rossi. El pasado 15 de diciembre, en los archivos secretos con más de 800 años de historia, fue descubierto un antiguo libro de profecías. La CIA lo desestimó como una superstición peligrosa, pero la situación cambió drásticamente. De las 12 señales descritas en el libro profético, 11 se habían cumplido con asombrosa precisión en el último año. Solo quedaban 3 días para la fecha predestinada. ¿Se cumplirá realmente la última profecía en Navidad? Un mensaje impactante que llega a través de 40 años de silencio. Ahora, su sello ha sido roto. Estimados seguidores de nuestros estudios globales, les deseo un próspero año nuevo. Si encuentran esta historia fascinante, por favor, apoyen nuestro canal con su suscripción y un me gusta. Muchas gracias. Mi nombre es Marco Rossi. He servido como sacerdote y archivero en los fondos secretos del Vaticano durante 25 años. A mis 58 años, mi vida ha transcurrido enteramente como un sacerdote católico, una existencia ordinaria y sin mayores sobresaltos. Era la noche del 24 de diciembre de 2024, la víspera de Navidad. Como cualquier otro día, me encontraba en las profundidades del archivo, organizando documentos antiguos. El polvo, denso como un manto, cubría los volúmenes de pergamino con cientos de años de antigüedad, cartas secretas que jamás habían visto la luz del día. Para mí, este lugar era, literalmente, el paraíso. Serían cerca de las 3 de la tarde. La suave luz de un sol invernal romano se filtraba por las altas ventanas. Estaba organizando la sección correspondiente a la década de 1980 cuando, de repente, sentí una extraña textura bajo mis dedos. Era un sobre viejo, de papel amarillento, sellado con lacre rojo. Pero mi sorpresa no terminó ahí. En el anverso del sobre, escritas una al lado de la otra, había frases en español y en latín: abrir en la Navidad de 2025. Sentí un golpe sordo en el pecho, como si mi corazón se hundiera. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina. Era como si alguien, desde un pasado muy lejano, hubiese estado esperando precisamente este momento. Mis manos temblaron. Verifiqué el nombre del remitente. En letras mayúsculas, ponía, Elías. República de Venezuela. Nunca había visto ese nombre, pero por alguna razón, me dejó una impresión imborrable. Observé el sello de cera con sumo cuidado. A pesar de tener más de 40 años, permanecía sólido, intacto. ¿Debía abrirlo? ¿O debía informar primero a mis superiores? Mientras dudaba, el reloj ya marcaba las 4 de la tarde. Desde el exterior, resonaba el tañido de las campanas de la basílica. Era la hora de prepararse para la misa del gallo. Justo en ese instante, escuché pasos en el corredor. «Padre Marco, ¿se encuentra ahí?» Era la voz de mi colega, el padre Antonio. Apresuradamente, guardé el sobre en el cajón de mi escritorio. No sé por qué lo hice, fue un acto instintivo. Sentí que aquello era algo que debía verificar por mi cuenta. «Sí, aquí estoy». El padre Antonio entró en la sala. Con una sonrisa, dijo: «¿Todavía trabajando? Hoy es Nochebuena, vale. Tenemos que prepararnos para la misa». «Ah, sí. Ya voy». Me levanté de un salto, pero mi mente estaba completamente absorbida por aquel sobre. La misa comenzó a las 7 de la noche. La Basílica de San Pedro estaba abarrotada con miles de fieles. Las velas parpadeaban con una luz tenue,
Las voces del coro se elevaban hacia las cúpulas y el sermón del Santo Padre se extendía en el tiempo. Sin embargo, me era imposible concentrarme. Abrir en la Navidad de 2025. Esa frase se repetía una y otra vez en mi cabeza. La misa concluyó a las 9. Corrí de vuelta a mis aposentos. No, rectifico, me dirigí de nuevo al archivo. Tenía que recuperar ese sobre. El silencio ya reinaba en las vastas salas. Abrí el cajón y saqué el sobre con delicadeza. Encendí una vela, me senté en mi escritorio. Mis manos no dejaban de temblar. Una carta que había esperado más de 40 años, trascendiendo el tiempo. Y además, con la instrucción de abrirla en la víspera de Navidad. Respiré hondo y, con extremo cuidado, rompí el sello de cera. Dentro del sobre había 2 cartas. Una estaba escrita en español, la otra, en inglés. Desplegué la carta en español y, al leer la primera frase, sentí que se me cortaba la respiración. A un sacerdote del Vaticano, el 25 de diciembre de 2025, la salvación del mundo comenzará desde Venezuela. En ese preciso instante, la llama de la vela vaciló, como si un suspiro invisible la hubiera rozado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la carta. Traté de calmar mi respiración y continué leyendo. Mi nombre es Elías. Nací en 1913, en los Andes de Venezuela, y he vivido mi vida como un sabio, un ermitaño de fe. Si usted está leyendo esta carta, probablemente falten pocos días para la Navidad. Era exactamente así. Estaba estupefacto. En 1983, antes de mi partida de este mundo, envié esta carta al Vaticano. Quizás se pregunte por qué un hombre de las montañas, un místico, envía una carta al corazón del catolicismo. Pero debe saber, padre, que la verdad es una sola. Solo cambian los nombres con que la llamamos. Dejé la carta sobre la mesa por un momento. La verdad es una sola. Que el catolicismo y una forma de espiritualidad sincrética andina hablaran de la misma verdad era algo que me costaba concebir. Pero una fuerza irresistible me impulsaba a seguir leyendo. El 25 de diciembre de 2025, día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, comenzará desde Venezuela una nueva era de paz. Esto no es una profecía inmutable, es una elección. Un futuro que se materializará si la humanidad escoge el camino correcto. Debajo de estas palabras, se enumeraban 12 señales. 1. En la primavera de 2025, un calor anómalo azotará a Venezuela. 2. En verano, las peores inundaciones de la historia golpearán la cuenca del Caribe. 3. En otoño, el líder de una gran potencia del norte cambiará. 4. Antes del invierno, se extenderán rumores de un conflicto fronterizo. Y la 12ª señal contenía la revelación más impactante. 12. El 19 de diciembre, una gran estrella con cola aparecerá en el cielo del este. Y después de eso, el 25 de diciembre, llegará la prueba final. Pero no teman. El día en que nació El Salvador, un pueblo de fe mestiza salvará al mundo. Leí la carta una y otra vez. No podía creerlo. Mejor dicho, no quería creerlo. Un sabio ermitaño hablando sobre el nacimiento de Cristo, y que Venezuela salvaría al mundo. En ese momento, la puerta se abrió. Padre Marco. Era el padre Antonio. Se acercó a mí con expresión de sorpresa. ¿Qué sucede? ¿Todo bien? Todos te esperan para la cena de Navidad. Escondí la carta a toda prisa, pero Antonio ya parecía haber notado algo. ¿Pasó algo? Estás pálido como un fantasma, pana.
Ah, no, no es nada. Solo encontré un documento antiguo. ¿Qué clase de documento? Para que lo leas con esa concentración. Dudé un instante. No sabía si debía contárselo. Pero las palabras salieron solas. Es una carta de Venezuela. Escrita en 1983, con instrucciones de ser abierta hoy. Los ojos de Antonio se abrieron de par en par. ¿De 1983? ¿De verdad existe algo así? No lo sé. Pero lo más increíble es su contenido. Le mostré discretamente una parte de la carta. Antonio la leyó lentamente y luego negó con la cabeza. Una carta escrita por un místico. ¿Y encima una profecía? Sí, así es. Marco, por favor. Somos sacerdotes católicos. Las profecías solo se cumplen por la voluntad de Dios. No debemos dejarnos confundir por palabras de sincretismo. Sus palabras eran las más sensatas. Yo también lo sabía. Pero en algún rincón de mi corazón, sentía una inquietud que no podía disipar. Pero, Antonio, ¿y si la verdad no reside en una sola religión? Antonio me miró con seriedad. ¿Qué quieres decir? Eso es lo que dice esta carta. Que la verdad es una, solo que la llamamos con nombres distintos. Antonio suspiró profundamente. Marco, mi pana, creo que estás agotado. Hoy es Nochebuena. Descansa un poco. Mañana hablamos. Dicho esto, se fue. Me quedé solo en la habitación. Únicamente la vela, ardiendo en silencio, parpadeaba en la oscuridad. Esa noche, apenas pude dormir. A la mañana siguiente, era Navidad. 25 de diciembre. Me levanté a las 5. El cielo invernal de Roma se extendía más allá de mi ventana, todavía cubierto por el velo de la noche. Me senté en mi escritorio y volví a tomar la carta. La releyera las veces que la releyera, las mismas palabras resonaban en mi cabeza. El 25 de diciembre de 2025, la salvación del mundo comenzará desde Venezuela. Reflexioné sobre mi vida. A los 18 años entré en el seminario, fui ordenado a los 25 y desde entonces he caminado durante casi 40 años como sacerdote católico. He vivido creyendo únicamente en las palabras de la Biblia, convencido de que el catolicismo era la única verdad. Llegué a pensar que otras religiones eran meros objetos de estudio. Y ahora, sostenía en mis manos una carta con una profecía de un sabio venezolano escrita hacía más de 40 años. ¿Debía creerla? Pronto amaneció. Me dirigí a la Basílica de San Pedro. En la mañana de Navidad, multitudes de peregrinos se congregaban para la misa. El Santo Padre predicó: hoy es el día en que nació nuestro Señor Jesucristo. El día en que la luz irrumpió en las tinieblas. Amados hermanos y hermanas, esa luz sigue con nosotros. Mientras escuchaba sus palabras, me preguntaba, ¿realmente esa luz reside únicamente en la Iglesia Católica? Al terminar la misa, me dirigí a la Biblioteca Vaticana. Necesitaba investigar más sobre Venezuela y sobre un hombre llamado Elías. Encendí un ordenador y busqué, Elías, sabio, Andes, Venezuela. Una cantidad sorprendente de información apareció en la pantalla. Elías, conocido como el sabio de los páramos. Nombre real, Elías Mendoza. Nacido en 1913 en Mucuchíes, Estado Mérida. Fallecido en 1983 en las montañas de la Sierra Nevada. Considerado un ermitaño y místico de gran sabiduría, versado en teología católica y en las tradiciones ancestrales de los Andes. Dejó numerosos escritos y profecías.
Lo que más me llamó la atención fue este pasaje. El maestro Elías profetizó que el periodo entre 1984 y 2044 sería una era de gran transformación de 60 años. El orden existente colapsaría y un nuevo mundo emergería. El año 2025 caía justo en medio de ese periodo. Continué investigando. Los libros proféticos que dejó Elías, los testimonios de sus discípulos. Todos apuntaban consistentemente a lo mismo: una nueva era comenzaría desde Venezuela. Llegó la hora del almuerzo, pero yo seguía leyendo sin probar bocado. Alrededor de las 3 de la tarde, el padre Antonio vino a buscarme. «Padre Marco, así que estaba aquí». Me dijeron que ni siquiera ha almorzado. «Ah, sí. Es que he estado un poco ocupado». «¿Otra vez con el asunto de esa carta?». Asentí en silencio. Antonio suspiró. «Padre, escúcheme un momento, por favor. Yo también he estudiado teología comparada y conozco otras religiones. Pero somos sacerdotes católicos. No debemos creer en las profecías de un místico andino». «Pero, ¿y si fuera verdad?». «¿Verdad?». «Marco, por el amor de Dios». Las profecías son supersticiones. Sus palabras sonaban correctas. Pero yo ya había tomado una decisión. «Padre Antonio, voy a informar de esta carta a la curia». El rostro de Antonio se endureció. «¿Habla en serio?». «Se meterá en un lío tremendo, padre». «Lo sé. Pero no tengo otra opción». Esa noche, redacté un informe. El contenido de la carta, la investigación sobre el sabio Elías y mi propia opinión. Era necesario verificar si la profecía era cierta. Al terminar la última frase, respiré hondo. Sentí que ya no había marcha atrás. A la mañana siguiente, entregué el informe en la secretaría de la curia. 3 días después, recibí una respuesta. El 5 de enero a las 10 de la mañana, el cardenal Valeriani lo recibirá. Desde ese momento, mi vida comenzó a cambiar drásticamente. El 5 de enero de 2025, a las 10 de la mañana, me encontraba frente al despacho del cardenal Valeriani. Sentía las palmas de las manos sudorosas. Toqué y entré. El cardenal, un hombre de gran influencia en el Vaticano, estaba sentado detrás de su imponente escritorio. «Rossi. Siéntese, por favor». Tomé asiento en la silla que me indicó. El cardenal levantó mi informe. «He leído esto. Es fascinante, ciertamente». «Gracias, Eminencia». «Pero dígame, ¿usted realmente cree en esto? ¿En la profecía de un místico venezolano?». Guardé silencio un momento. Honestamente, Eminencia, al principio no lo creía. Pero esta carta fue escrita en 1983, con la fecha exacta para ser abierta en la Navidad de 2024. ¿Cómo pudo alguien saber una fecha tan precisa con 41 años de antelación? El cardenal asintió. Eso también me intriga. ¿Y estas 12 señales, qué son exactamente? Desplegué los documentos que había preparado. Son las 12 señales para el año 2025, según el libro profético. La primera, un calor anómalo en la primavera. La segunda, inundaciones catastróficas en el Caribe durante el verano. La tercera, un cambio de líder en una gran potencia en otoño. Continué leyendo en voz alta. La cuarta, rumores de un conflicto fronterizo antes del invierno. La quinta, una crisis económica en una potencia oriental. La sexta, el descubrimiento de una nueva tecnología en Occidente. La séptima, una anomalía en el mar. La octava, una señal roja en el cielo. En ese momento,
El cardenal me interrumpió. Suena todo bastante vago, ¿no cree? Cosas así ocurren en algún lugar del mundo cada año. Tiene razón, Eminencia. Pero a partir de la novena, la cosa se vuelve crucial. Permítame continuar. Novena, en noviembre, una gran cumbre de naciones. Décima, a principios de diciembre, en una noche de luna llena, la primera señal de esperanza. Undécima, a mediados de diciembre, un movimiento desde el norte. Y la última, el 19 de diciembre, una gran estrella con cola aparecerá en el cielo del este. Y el 25 de diciembre, en Navidad, la salvación del mundo comenzará desde Venezuela. El cardenal permaneció en silencio por un largo rato. ¿Dice que una estrella aparecerá el 19 de diciembre? Sí, Eminencia. Dice que una gran estrella con cola aparecerá en el cielo del este. ¿Lo ha verificado? Sí, Eminencia. Consulté los datos astronómicos. Sorprendentemente, el 19 de diciembre de 2025, un cometa llamado C/Diagonal 2024 S1, Atlas, hará su máxima aproximación a la Tierra. Será visible a simple vista. La expresión del cardenal se tornó severa. ¿Cómo? Una carta escrita hace 42 años predijo la aparición de un cometa el 19 de diciembre de 2025. La habitación quedó en silencio. Después de un momento, el cardenal habló. Esto no puede ser una coincidencia. Yo también lo creo, Eminencia. ¿Qué cree usted que deberíamos hacer? Presenté la propuesta que había preparado. Permítame ir a Venezuela, Eminencia. Quiero verlo con mis propios ojos. Quiero conocer a los discípulos de este sabio Elías e investigar la veracidad de la profecía por mí mismo. El cardenal, mirando por la ventana, dijo en voz baja, Padre Rossi, si va a Venezuela y confirma que esta profecía es real, ¿qué haremos? ¿Significará que el Vaticano reconoce una profecía de un místico andino? Pero si es la verdad, Eminencia, ¿no deberíamos aceptarla? El cardenal me miró directamente a los ojos. ¿No tiene usted un conflicto de fe? No, Eminencia. Al contrario, mi fe se ha fortalecido. La convicción de que la verdad es una. La reunión se prolongó más de una hora. Finalmente, el cardenal accedió a mi petición. Está bien. Vaya a Venezuela. Pero muévase con discreción. Que la prensa no se entere de nada. Gracias, Eminencia. Sin embargo, una semana después, ocurrió lo inesperado. Un importante diario italiano publicó una exclusiva. El Vaticano investiga profecía de 2025 de místico venezolano. Alguien había filtrado la información. A partir de ese momento, el mundo entero se sumió en un frenesí. Al día siguiente de la publicación del artículo, mi teléfono no dejó de sonar. CNN, BBC, The New York Times, Le Monde. Los principales medios de comunicación del mundo querían una entrevista. Pero por orden del cardenal, no respondía a ninguna. El problema también se extendió dentro del Vaticano. El 15 de enero se convocó un consejo de emergencia. 5 cardenales, 10 obispos y yo, un total de 16 personas, nos reunimos en la sala de conferencias. Presidía el cardenal Ferretti, de la facción más conservadora. Rossi, explíquese. Me levanté y relaté los acontecimientos de las últimas 3 semanas, el descubrimiento de la carta, la investigación sobre el sabio Elías, la confirmación de la profecía del cometa. Cuando terminé, el cardenal Ferretti dijo, ¿cómo puede haber tanta estupidez junta? ¿Cómo va a predecir un ermitaño un cometa 40 años en el futuro? Precisamente por eso es necesaria la investigación, Eminencia.
Esto es una herejía. Significaría que el catolicismo reconoce al sincretismo. Otros obispos asintieron. Así es. Nosotros creemos en un único Dios. Otras creencias son idolatrías. Si admitimos esta profecía, la autoridad de la Iglesia se desmoronará. Pero el cardenal Valeriani replicó, un momento, por favor. Somos buscadores de la verdad. ¿Y si esta es una profecía auténtica? ¿Vamos a negarla sin siquiera investigarla? La sala estalló en un murmullo. Sentado en silencio, mi mente era un caos. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? La reunión terminó 3 horas después. La conclusión fue la siguiente: se autoriza el viaje de Rossi a Venezuela, pero a título personal, dejando claro que no representa la postura oficial del Vaticano. En la práctica, me habían cargado toda la responsabilidad a mí solo. Esa noche, me quedé solo en la Basílica de San Pedro. Arrodillado ante el gran crucifijo de la basílica vacía, oré. Señor, estoy caminando por el sendero correcto. No hubo respuesta. Había pasado toda mi vida creyendo solo en ti, Señor. Pero ahora estoy persiguiendo la profecía de un místico. ¿Está bien esto? En silencio, cerré los ojos y continué orando profundamente. Mientras rezaba, alguien se sentó a mi lado. Era el padre Antonio. Padre Marco. Padre Antonio. Habló en voz baja. Padre, ¿de verdad piensa ir a Venezuela? Sí. ¿Por qué? Si hace eso, manchará su carrera. Respondí lentamente. Antonio, mi pana, quiero conocer la verdad. ¿Realmente la voluntad de Dios se encuentra solo en el catolicismo? ¿O también en otros lugares? Antonio suspiró. Ha cambiado usted, padre. Hace un mes no era la persona que diría algo así. Yo mismo estoy sorprendido. Pero ya no puedo detenerme. Nos quedamos sentados en silencio uno al lado del otro. Al rato, Antonio se levantó. Cuídese mucho. Y, por favor, encuentre la verdadera verdad, dijo. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Una semana después, reservé mi billete de avión a Venezuela. La partida era el 1 de febrero. Pero antes, tenía algo que hacer: visitar la tumba de mis padres. El 28 de enero, me arrodillé ante su lápida en las afueras de Florencia. Papá, mamá, ha venido vuestro hijo. He tomado una gran decisión. Voy a Venezuela. A buscar la verdad. El viento soplaba con fuerza. Puede que me equivoque. Pero aún así, debo ir. Por favor, velen por mí. Puse mi mano sobre la lápida y ofrecí una última oración. Amaneció el 1 de febrero de 2025. A las 3 de la tarde, aterricé en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. 12 horas de vuelo. Era la primera vez que pisaba tierra venezolana. Al salir del aeropuerto, una bofetada de viento cálido y húmedo me golpeó la cara. Hacía mucho más calor que en Roma. Tomé un taxi y le mostré al conductor la dirección del hotel. Al hotel en Altamira, por favor. Seguro, mi padre. A la orden. Tras una hora de trayecto, comenzó a dibujarse el perfil de Caracas. Rascacielos, letreros de neón, un torrente de coches. Era una ciudad mucho más moderna y caótica de lo que había imaginado. Me registré en el hotel y entré en mi habitación. Desde la ventana, se extendía el paisaje nocturno de Caracas, con el imponente cerro El Ávila como telón de fondo. Un sinfín de luces parpadeaban. ¿Es este el lugar de la profecía?
Saqué la carta de Elías de mi maletín. La había leído más de 100 veces, pero en cada lectura encontraba algo nuevo. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico. El remitente era Mateo. Se presentaba como discípulo del sabio Elías. Padre Marco, supe que vendría del Vaticano. Me gustaría reunirme con usted mañana a las 10 de la mañana en un café tradicional de la Candelaria. Respondí de inmediato. Muchas gracias. Allí estaré. La mañana del 3 de febrero, caminaba por las calles de la Candelaria. Una mezcla de arquitectura colonial y edificios modernos creaba una atmósfera peculiar. En sus callejones se encontraban galerías y cafés. Llegué al lugar acordado. Un pequeño local. Al abrir la puerta, el aroma a café recién colado inundó mis sentidos. Padre Marco. Un hombre se levantó. Vestía una sencilla guayabera, aparentaba unos 60 y tantos años. Sí, soy yo. ¿Usted es el señor Mateo? Sí, padre. Qué bueno que llegó de tan lejos. Siéntese, por favor. Nos sentamos frente a frente. Mateo me sirvió un café. Un guayoyo caliente. Tome, padre. Bebí un sorbo. Un sabor suave pero profundo. ¿Sabe usted del hallazgo de la carta de mi maestro en el Vaticano? Mateo asintió. Por supuesto. El maestro, una semana antes de partir en 1983, me dijo, he enviado una carta al Vaticano. Dentro de 40 años, en Navidad, un sacerdote católico la encontrará y vendrá a Venezuela. Contuve el aliento. ¿Me había profetizado a mí hace 42 años? Para ser exactos, no a usted personalmente, sino que dijo que un sacerdote del Vaticano, buscador de la verdad, nos visitaría. Es una historia difícil de creer. Yo también lo pensé al principio. Pero las palabras del maestro siempre se hicieron realidad. Mateo sacó un cuaderno viejo de su maletín. ¿Qué es esto? Es el diario profético que el maestro escribió de su puño y letra. Abarca desde 1980 hasta 1983. Abrió el cuaderno. Estaba lleno de una caligrafía apretada en español. Mire aquí, por favor. Mateo señaló una página. 15 de octubre de 1983. Hoy he enviado la carta al Vaticano. Será abierta en la Navidad de 2024. Y en 2025, el mundo comenzará a cambiar. Coincidía perfectamente con el contenido de la carta que recibí. Maestro, ¿entonces las profecías de 2025 también están todas escritas en este cuaderno? Sí. Las 12 señales están registradas aquí. Mi corazón se aceleró. ¿Podría mostrármelas? Para eso lo he invitado aquí, padre. Mateo pasó las páginas del cuaderno. La primera señal, primavera de 2025, de marzo a mayo, un calor anómalo en Venezuela. La temperatura subirá más de 3 grados por encima de lo normal. La segunda señal, julio y agosto, lluvias récord azotarán toda la cuenca del Caribe, especialmente Venezuela y las Antillas. La tercera. Escuché con la respiración contenida las 12 señales. Y la última profecía fue la más impactante. 19 de diciembre, aparecerá el cometa. Y el 25 de diciembre, el día de Navidad, las dos Venezuelas se darán la mano. Desde ese día, comenzará una nueva era para nuestra nación. Tomé notas desesperadamente con manos temblorosas. ¿De verdad se cumplirá todo esto? Mateo me miró directamente y respondió, la profecía no es el destino, padre. Es una elección.
Se cumple cuando la gente toma la decisión correcta. Sus palabras me calaron hondo. ¿Mañana irá a los Andes? A Mérida, donde se encuentra el refugio del maestro. Asentí. Sí. Me encantaría ir. El 4 de febrero, a las 6 de la mañana, partí de Caracas con Mateo. El viaje a Mérida llevaría varias horas en avión y luego por carretera. Por la ventanilla, se desplegaba el paisaje venezolano. Las montañas de la cordillera de la costa, luego los llanos y, finalmente, las majestuosas cumbres andinas. Un paisaje de una belleza serena y sobrecogedora. Padre, ¿puedo preguntarle algo?, dijo Mateo con cautela. Por supuesto. Siendo usted un sacerdote católico, ¿por qué ha decidido creer en la profecía de un místico? Reflexioné un momento y respondí con sinceridad. Todavía no estoy completamente convencido. Pero tampoco puedo ignorarlo. Porque una carta escrita hace 42 años indicó con precisión la Navidad de 2024 y predijo la aparición de un cometa el 19 de diciembre de 2025. Mateo asintió en silencio. El maestro también decía, sea católico, budista o musulmán, la verdad a la que finalmente se llega es una. Solo los dedos que la señalan son diferentes. Hay muchos dedos que apuntan a la luna, pero la luna es una sola. Lo mismo ocurre con la religión. Esa metáfora se grabó en mi corazón. A media mañana, llegamos al páramo de Mérida. Al cruzar el umbral de un sendero antiguo, una quietud profunda me envolvió. Es por aquí. Mateo se detuvo frente a una pequeña ermita de piedra. Era el lugar de retiro del sabio Elías. Sencillo, pero con una dignidad que imponía respeto. Me quedé de pie ante ella. Una emoción indescriptible me embargaba. Mateo juntó las manos y oró. Maestro, ha venido un visitante del Vaticano. Inconscientemente, yo también incliné la cabeza. Un sacerdote católico, rezando ante el refugio de un místico andino. Pero me pareció el gesto más natural del mundo. ¿Puedo ver el lugar donde vivía el maestro? Claro. La habitación donde pasó su vida se conserva tal cual. Guiado por Mateo, entré en una construcción adyacente. Una habitación minúscula. Un escritorio, una estantería y unos cuantos libros viejos. Eso era todo. El maestro pasó 40 años en esta habitación. Dormía solo 1 hora al día, y el resto lo dedicaba a la lectura y la meditación. Miré la estantería. Libros de teología, la Biblia, obras de San Juan de la Cruz, pero también tratados de botánica andina y cosmología indígena. El maestro vislumbró el futuro a través de estos escritos, ¿verdad? La teología y la naturaleza son los libros del universo. Si conoces el pasado y el presente, también puedes ver el futuro. Me senté en el escritorio. Alguna vez, Elías también se sentó aquí. En ese momento, Mateo abrió un cajón. Padre, tengo algo que entregarle. Era un cuaderno viejo. ¿Qué es? Es el último diario que el maestro escribió en octubre de 1983. Aquí están escritas las profecías para 2025. Con manos temblorosas, recibí el cuaderno y abrí la primera página. 1 de octubre de 1983. Queda poco tiempo. Dejo este registro para el año 2025, 42 años en el futuro. Seguí leyendo. El 2025 será un año de grandes pruebas. Un año de cambios y confusión, pero también de nuevos comienzos. La primavera será cálida. Tan cálida que la gente se sorprenderá. En verano, la lluvia caerá sin cesar, los ríos se desbordarán,
las ciudades se inundarán. Era exactamente lo que Mateo me había contado. En otoño, el poder cambiará. Un nuevo líder surgirá en la gran nación del oeste. ¿Será Estados Unidos? Antes del invierno, se extenderán rumores de guerra, pero no habrá una guerra real. Será solo una prueba. Y en la última página, estaba escrito, 25 de diciembre, Navidad. Oriente y Occidente se encontrarán, y se darán cuenta de que el catolicismo y la fe ancestral son uno. Ese día, la paz llegará a Venezuela. Contuve la respiración y cerré la página en silencio. Mateo preguntó con calma, «Padre, ¿puede creerlo ahora?» No pude responder de inmediato. Pasaron 2 meses de mi estancia en Venezuela. De marzo a mayo, permanecí en Caracas, estudiando las profecías de Elías. Y finalmente, apareció la primera señal. El 15 de marzo, un titular de noticias irrumpió. Caracas registra temperatura récord de 35 grados. La más alta en 120 años. Parecía verano en plena primavera. Durante todo marzo, el calor fue sofocante, y los araguaneyes, el árbol nacional, florecieron con un mes de antelación. La gente expresaba su asombro, pero yo sabía, esta era la primera señal. En abril, la tendencia continuó, con temperaturas 5 grados por encima de lo normal. El Instituto Meteorológico lo atribuyó al calentamiento global, pero yo releía una y otra vez el diario de Elías. La primavera será cálida. De 3 a 5 grados por encima de lo normal. Era exactamente eso. A finales de mayo, CNN solicitó una entrevista, pero sentí que aún era prematuro y la rechacé. Llegó junio y con él, el verano. Y apareció la segunda señal. La primera semana de julio, lluvias torrenciales azotaron el Caribe occidental. Los ríos se desbordaron, y millones de personas tuvieron que ser evacuadas. Caracas no fue una excepción. A mediados de julio, cayeron más de 500 milímetros de lluvia en 3 días, inundando partes de Chacao y Las Mercedes, paralizando el metro. Las noticias diarias hablaban de la peor temporada de lluvias jamás registrada. Volví a tomar el diario. En verano, la lluvia caerá sin cesar, especialmente en julio, durante 4 días no parará. Esto también era tal como estaba profetizado. A principios de agosto, Mateo vino a visitarme. «Padre, ¿me cree ahora?» 2 señales se han cumplido. Pero aún quedan 10. Pronto ocurrirá la tercera. El líder de una gran potencia cambiará en otoño. Llegó septiembre. Y ocurrió un evento asombroso. El 15 de septiembre, se anunció que el presidente de los Estados Unidos renunciaba por motivos de salud, y el vicepresidente asumía el cargo. El mundo quedó conmocionado. Yo tampoco pude ocultar mi sorpresa. Pero recordé de inmediato, en otoño, el poder cambiará. En la gran nación del oeste. Esta era la tercera señal. A partir de ese día, los medios de comunicación mundiales empezaron a fijarse en mí. El padre del Vaticano y la profecía venezolana, 3 señales cumplidas. BBC, The New York Times, Le Monde. Los reportajes se sucedieron. Mi bandeja de entrada se llenó de solicitudes de entrevista. También recibí una llamada del Vaticano. Era el cardenal Valeriani. «Rosy, he oído los rumores. Dicen que las señales del mundo coinciden». «Sí, Eminencia. Seguiré observando de cerca. Pero no se precipite». Llegó octubre. La cuarta y quinta señal aparecieron una tras otra. A principios de octubre, se produjo una repentina escalada militar en la frontera con Colombia, extendiendo rumores de guerra. Rumores de una pequeña guerra antes del invierno.
Esta era la cuarta señal. A finales de octubre, la economía china se tambaleó y su mercado inmobiliario mostró signos de colapso. Crisis económica en una potencia oriental. La quinta señal. La primera semana de noviembre, di mi primera rueda de prensa. Más de 300 periodistas se reunieron en el Club de Prensa de Caracas. Padre Rossi, ¿realmente se están cumpliendo las profecías? Hasta ahora, 5 señales se han hecho realidad. ¿Se cumplirán las 7 restantes? ¿Realmente ocurrirá algo el 25 de diciembre? Guardé silencio un momento y respondí, Elías profetizó que ese día llegará la paz. El video de la rueda de prensa se difundió por todo el mundo. El pueblo de Venezuela estaba eufórico. Venezuela salvará al mundo, la profecía de Elías es real. Por otro lado, también surgieron críticas. Es solo superstición, una serie de coincidencias. No me inmuté. Porque sabía que aún quedaban las señales más importantes. El cometa del 19 de diciembre. Y la Navidad del 25 de diciembre. El 15 de noviembre, apareció la sexta señal. El MIT de Estados Unidos anunció el éxito en el desarrollo de un superconductor a temperatura ambiente. La comunidad física quedó atónita, y se informó que un problema de 100 años finalmente se había resuelto. Verifiqué la profecía de Elías, un nuevo descubrimiento tecnológico desde Occidente. La sexta señal. Una semana después, la séptima señal también se hizo realidad. El 23 de noviembre, se observó un fenómeno anómalo en el Mar Caribe. La temperatura del agua subió de repente 3 grados, y cardúmenes de peces murieron en masa. Fenómeno anómalo en el mar. La séptima señal. A finales de noviembre, me reuní de nuevo con Mateo. Fue en un café cerca de la iglesia de Chiquinquirá en Caracas. Padre, ya son 7 señales cumplidas. Es increíble. La siguiente es la octava. Una señal roja en el cielo. ¿Qué significará? Según el diario del maestro, entre finales de noviembre y principios de diciembre, se observará una aurora en Venezuela. ¿Una aurora? ¿En Venezuela? Sí. Normalmente solo se ve en el círculo polar, pero dijo que este año sería especial. 3 días después, la noche del 2 de diciembre, se observó una aurora roja en el Cabo de la Vela, en la península de La Guajira. Era la primera vez en la historia de la observación meteorológica que se veía una aurora en el Caribe. Las noticias se hicieron eco del suceso. Aurora boreal en el cielo venezolano, los expertos están atónitos. Esa noche, me senté en silencio en la habitación de mi hotel. 8 señales cumplidas. Ahora solo quedaban 4. Novena, en noviembre, una gran cumbre de naciones. Décima, a principios de diciembre, en noche de luna llena, la primera señal. Undécima, a mediados de diciembre, un movimiento desde el norte. Y duodécima, el 19 de diciembre, el cometa. Y el 25 de diciembre, la paz. Esa noche, recibí una llamada del cardenal Valeriani desde el Vaticano. Rossi, dicen que se han cumplido 8 señales. Sí, Eminencia. Esto ya no puede ser una coincidencia. Yo también lo creo, Eminencia. Su Santidad el Papa desea reunirse con usted. Tiene previsto visitar Caracas a mediados de diciembre. Se encontrará con usted personalmente entonces. El Papa. ¿Viene a Caracas? Contuve el aliento. El 5 de diciembre, apareció la novena señal. Se celebró en Caracas una cumbre de emergencia de la CELAC, reuniendo a los líderes de más de 20 naciones. En noviembre, una gran cumbre de naciones. Tal como la profecía.
Esa noche era luna llena. La 10ª señal, a principios de diciembre, en noche de luna llena, la primera señal, también se cumplió. Pero no sabía de qué señal se trataba. A las 11 de la noche, hubo un anuncio de emergencia desde el Palacio Presidencial. El gobierno y la oposición acuerdan celebrar conversaciones de reconciliación el 25 de diciembre en el Panteón Nacional. El mundo quedó atónito. ¿Los líderes de las facciones enfrentadas de Venezuela se reunirían en Navidad? Mis manos temblaban. Realmente todo se estaba cumpliendo. Al día siguiente, medios de todo el mundo llegaron a Venezuela. CNN, BBC, Al Jazeera, NHK. Miles de periodistas llegaron a Caracas, y yo recibía más de 10 solicitudes de entrevista al día. Padre, ¿realmente llegará la paz el 25 de diciembre? Elías así lo profetizó. ¿Y si se equivoca? Entonces, yo habré estado equivocado. Asumiré toda la responsabilidad. El 10 de diciembre, el Papa llegó a Caracas. Me reuní con su santidad en el aeropuerto. Padre Rossi, buen trabajo. He oído que ya se han cumplido 10 señales. Sí, su santidad. ¿Crees que las 2 restantes también se cumplirán? Respiré hondo y respondí, lo creo. El Papa me dio una suave palmada en el hombro y dijo, yo también lo creo. Si es la voluntad de Dios, ciertamente se cumplirá. Esa noche, se celebró una misa especial en la Catedral de Caracas, oficiada por el Papa. Amados hermanos y hermanas, estamos presenciando un milagro, dijo. Más de 20.000 fieles se congregaron. Yo estaba entre ellos, pero en mi mente solo había una cosa, 19 de diciembre. ¿Aparecerá realmente el cometa? El 12 de diciembre, apareció la 11ª señal. Se detectó una acción militar anómala por parte de facciones radicales del gobierno en el norte del país. El Ministerio de Defensa anunció, algunas unidades han mostrado movimientos inusuales. A mediados de diciembre, un movimiento desde el norte. La 11ª señal. Ahora solo quedaba la última, el cometa del 19 de diciembre. Pero ese día surgió un gran problema. El gobierno chino emitió una declaración oficial. La profecía sobre Venezuela es una conspiración política, una propaganda occidental dirigida contra China. Los medios estatales chinos me atacaron por mi nombre, el sacerdote del Vaticano, un títere de las fuerzas antichinas. La profecía de Elías es una superstición absurda. Rusia también se unió, condenando el acto como un intento peligroso de desestabilizar el orden en América Latina. El 14 de diciembre, la situación empeoró. El gobierno venezolano cambió repentinamente de postura y anunció la cancelación unilateral de las conversaciones de reconciliación previstas para el 25 de diciembre en el Panteón Nacional. La razón aducida fue una provocación militar de la oposición, aunque el liderazgo opositor negó categóricamente tal acción. El mundo se sintió defraudado. La profecía era una mentira. El gobierno traicionó el acuerdo. Los medios venezolanos también comenzaron a criticarme. El sacerdote del Vaticano solo dio falsas esperanzas. La profecía de Elías finalmente fracasó. Mi buzón de correo se llenó de una tormenta de críticas, impostor, farsante, charlatán. La noche del 15 de diciembre, estaba solo en la habitación de mi hotel, mirando el paisaje nocturno de Caracas por la ventana, pero no veía nada. ¿Me había equivocado? ¿Fue todo una coincidencia? En ese momento sonó el teléfono. Era Mateo. Padre, ¿está bien? No, no estoy nada bien. Por favor, no se rinda. Aún queda el día 19. Pero el gobierno canceló las conversaciones. Vuelva a leer el diario del maestro. Allí está la respuesta.
Después de colgar, tomé el diario y abrí la sección de diciembre. A mediados de diciembre, habrá un falso movimiento en el norte y la gente se desesperará. Pero es una prueba. La prueba final. Si el cometa aparece el 19, todo cambiará. El gobierno volverá a tender la mano. El 25, en Navidad, llegará la paz. Respiré hondo. Sí. Aún no ha terminado. El 16 de diciembre, la CIA me contactó. Dijeron que era una reunión no oficial, y me dirigí a la Embajada de Estados Unidos. Rossi, por su profecía, América Latina se está desestabilizando, dijo un agente de la CIA de pelo canoso. Yo solo estoy transmitiendo la profecía. No la he creado. El gobierno canceló las conversaciones. ¿No es el final? No. Aún queda el 19. El cometa. ¿Que va a cambiar un cometa?, espetó. No respondí. El agente golpeó la mesa con unos documentos. China y Rusia nos están presionando. Es su culpa. Deténgase ya. No puedo. ¿Por qué? Porque es la verdad. La reunión terminó en 30 minutos. El 17 de diciembre, recibí una llamada de emergencia del Vaticano. Era el cardenal Valeriani. Padre, hubo una reunión en la Santa Sede. Hubo muchas voces que pedían que regresara. A mí. El cardenal Ferretti insistió. Dijo que usted ha dañado el honor de la Iglesia. ¿Y qué pasó? Su Santidad el Papa lo detuvo. Dijo que esperaremos hasta el 19. Gracias. Pero si el cometa no aparece el 19. Lo sé. Usted asumirá la responsabilidad. Después de colgar, miré por la ventana. El cielo de Caracas estaba cubierto de nubes grises. Faltaban 3 días para el 19 de diciembre. ¿Aparecerá el cometa? La mañana del 18 de diciembre. Faltaba una semana para Navidad. Me desperté a las 5 de la mañana. Apenas había dormido. Mañana era 19 de diciembre, el día en que se decía que aparecería el cometa. Pero el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología era desolador. Del 18 al 20, nublado en todo el país, con lluvias o lloviznas. Imposible ver un cometa. Las noticias de la mañana también informaban: fracasa la profecía de Elías. El 19, mal tiempo impedirá ver el cometa. La cancelación de las conversaciones hunde la confianza en la profecía. Mi teléfono se llenó de mensajes de odio. Resultó ser una mentira. Padre, pida disculpas. A las 10 de la mañana, Mateo vino al hotel. Entramos en una cafetería. ¿Vio el pronóstico del tiempo?, le pregunté. Sí. Pero por favor, no se rinda. Sí, realista. Mañana el cielo estará nublado. No se verá el cometa. Mateo tomó mi mano suavemente. Padre, confíe en el maestro. Hasta el final. Negué con la cabeza. Yo. Le he dado a todos una falsa esperanza. Esa tarde, las solicitudes de rueda de prensa se acumularon. Pero las rechacé todas. No sabía qué decir. A las 6 de la tarde, solo en la habitación de mi hotel, abrí mi portátil y revisé las noticias del mundo. La profecía del Padre, el día del destino mañana. Se desvanecerá la paz en Venezuela. China advierte la respuesta del Papa si la profecía falla. Cerré el portátil. Miré por la ventana. El cielo de Caracas estaba cubierto por una densa capa de nubes, e incluso había comenzado a llover. Todo ha terminado.
Me arrodillé junto a la cama y oré. Señor, ¿me he equivocado? ¿Qué fue esa carta de hace 42 años? Las 11 señales se cumplieron. ¿Por qué solo la última? Mientras oraba, las lágrimas no dejaban de brotar. En ese momento sonó el teléfono. Era el padre Antonio, desde el Vaticano. Padre Marco. Padre Antonio. Padre, se lo dije desde el principio, ¿no? No crea en profecías de místicos. Lo sé. Retráctese ahora mismo. Diga que todo fue un malentendido. No puedo. ¿Por qué? Todavía. Queda mañana. Padre, por favor. El cielo está nublado. Colgué. A las 10 de la noche, recibí un mensaje de Mateo. ¿Ha leído la última página del diario del maestro? Tomé el cuaderno y pasé a la última página. 29 de octubre de 1983. El último registro. El 19 de diciembre de 2025, la gente desesperará. El cielo estará nublado, el cometa no se verá. Pero a las 11 de la noche, las nubes se disiparán y en el cielo del este aparecerá la estrella. La gran estrella. Mi corazón se aceleró. A las 11 de la noche se despejará. Miré por la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero una pequeña esperanza comenzó a brotar en mi corazón. La medianoche se acercaba, y con ella, el 19 de diciembre. Esperé, sin dormir. 19 de diciembre, medianoche. Seguía despierto. La lluvia había cesado, pero un espeso manto de nubes cubría el cielo. Revisé una aplicación de astronomía, Cometa Atlas, hoy máxima aproximación a la Tierra. Observación imposible en Venezuela. Imposible. Esa palabra pesaba sobre mi corazón. A las 5 de la mañana, comenzaron las noticias. Hoy, 19 de diciembre, el día de la última señal de la profecía de Elías. Sin embargo, todo el país está bajo un mal tiempo, y la observación del cometa es desesperada. El meteorólogo también pronosticó, hoy estará nublado todo el día. Las nubes no se disiparán por la noche. Apagué el televisor. A las 8 de la mañana, sonó una llamada del Vaticano. Era el cardenal Ferretti. Rossi, regrese de inmediato. Eminencia, todavía queda un día. El cielo está nublado. El cometa no se verá. Por favor, déjeme esperar hasta la noche. Es una orden. Colgué. A las 10 de la mañana, bajé al vestíbulo del hotel. Decenas de periodistas me esperaban. Admite el fracaso de la profecía. ¿Qué hará ahora si no se ve el cometa? ¿Volverá al Vaticano? No respondí y me alejé rápidamente, dirigiéndome a la iglesia de Chiquinquirá. Durante el día, la iglesia estaba en silencio. Me arrodillé ante el crucifijo y oré. Señor, he creído en ti toda mi vida. ¿Por qué me das esta prueba ahora? Las lágrimas brotaron. Las 11 señales se cumplieron. ¿Por qué solo la última? ¿Por qué nublas el cielo? Lloré durante un rato. En ese momento, alguien se sentó a mi lado. Era Mateo. Padre. Mientras me secaba las lágrimas, dije, Maestro, he fracasado. Aún no ha terminado. Mire el cielo. Está lleno de nubes. Mateo habló en voz baja. Padre, el maestro decía, el hombre intenta ver con los ojos. Pero lo verdadero es invisible a los ojos. ¿Qué quiere decir? Que la verdad no cambia porque un cometa se vea o no. Negué con la cabeza.
pero la gente quiere ver para creer. Yo también. Entonces, esperemos hasta esta noche. El sol se puso. Pero estaba tan nublado que ni siquiera se vio el atardecer. Subí a la azotea del hotel y miré el paisaje nocturno de Caracas, pero todo parecía gris y desvaído. A las 8 de la noche, los astrónomos de todo el mundo publicaban sus informes. Cometa Atlas, actualmente visible en Europa y Oriente Medio. Venezuela, cubierta de nubes, sin observación. ¿Visible en Europa pero no aquí? El Observatorio Nacional también emitió un comunicado oficial. Esta noche, debido a la densa nubosidad en todo el territorio nacional, la observación del cometa es imposible. A las 10 de la noche, estaba solo en la azotea del hotel. El cielo seguía cubierto. Faltaba una hora. El diario decía que a las 11 de la noche las nubes se despejarían. Pero con este cielo, parece imposible. Me arrodillé en el suelo de la azotea y oré. Señor, si me he equivocado, si todo esto ha sido una ilusión mía, por favor, perdóname. Un viento frío soplaba. Miré el reloj. 10:30. Faltaban 30 minutos. 10:45. Seguía arrodillado en la azotea. El cielo no cambiaba. 15 minutos. De repente, sonó mi teléfono. Era Mateo. Padre, ¿dónde está? En la azotea del hotel. Voy para allá ahora mismo. 5 minutos después, Mateo abrió la puerta de la azotea. Y detrás de él, apareció su santidad el Papa. Me levanté de un salto y me arrodillé. Levántese, Padre Rossi. El Papa se puso a mi lado. Esperemos juntos, dijo. Pero, su santidad, el cielo. Los milagros, hijo, suelen ocurrir en el último momento. 10:55. Faltaban 5 minutos. En ese instante, el viento se intensificó de repente. Un aire frío sopló con fuerza. El viento, susurró el Papa. Mateo también miró al cielo. Las nubes se están moviendo. Aguzé la vista. Era cierto. Las densas nubes, empujadas por el viento, comenzaban a moverse lentamente. 10:58. Faltaban 2 minutos. Las nubes se movían cada vez más rápido. Y a las 11 en punto, un claro comenzó a abrirse en las nubes, revelando el cielo nocturno. Estrellas parpadeaban. El cielo del este, señaló Mateo. Miré en esa dirección y contuve el aliento. En el bajo horizonte oriental, una estrella brillante. No, no era una estrella. Era un cometa con una larga cola. El cometa Atlas. Una estela de luz azulada cruzaba el cielo nocturno. ¡Oh, Dios mío!, exclamó el Papa, santiguándose. Yo me quedé allí, de pie, atónito. Tal como lo había profetizado Elías 42 años atrás, el 19 de diciembre a las 11 de la noche, una gran estrella con cola había aparecido en el cielo del este. Mateo juntó las manos. Maestro, gracias, oró en voz baja. En ese momento, la puerta de la azotea se abrió y los huéspedes del hotel salieron en tropel. El cometa apareció de verdad. La profecía se cumplió. La gente gritaba de alegría, tomando fotos con sus teléfonos. Me arrodillé y oré. Señor, gracias. Gracias por mostrarme la verdad. Esa noche, el cometa brilló en el cielo de Venezuela durante 2 horas. Fue visto en Caracas, Maracaibo, Valencia, Puerto La Cruz, en todo el país. Las redes sociales se inundaron de fotos del cometa.
Profecía de Elías, cumplida al 100%. Las 12 señales confirmadas. Los noticieros también dieron la última hora. Aparece el cometa sobre Venezuela. La profecía se hace realidad. CNN, BBC, The New York Times. El mundo entero estaba asombrado. El día cambió y el cometa desapareció. Pero yo sabía que el verdadero milagro aún estaba por llegar. El 25 de diciembre. Navidad. La última profecía esperaba. Ese día, la paz llegará a Venezuela. La mañana del 21 de diciembre, medios de todo el mundo se habían congregado en Caracas. La profecía de Elías, la prueba final en Navidad. ¿Se hará realidad la reconciliación nacional? Pero quedaba un problema. El gobierno venezolano seguía en silencio. Desde que cancelaron las conversaciones el 12 de diciembre, no había habido respuesta alguna. El 21 de diciembre, el gobierno interino de la oposición anunció, aún sin respuesta del gobierno sobre las conversaciones de Navidad. El 22 de diciembre pasó sin novedades, y la gente comenzó a inquietarse de nuevo. El cometa apareció, pero ¿llegará la paz? El 23 de diciembre, a 2 días de Navidad, seguía sin haber respuesta. Fui a ver a Mateo. Maestro, ¿de verdad llegará la paz en Navidad? Confíe en el maestro. Pero el gobierno. Esperemos hasta la tarde. Ese día, a las 3 de la tarde, se convocó una rueda de prensa de emergencia en el Palacio Presidencial. Hoy, a las 5 de la tarde, recibimos una comunicación inesperada del gobierno. Se ha acordado reanudar las conversaciones de reconciliación nacional el 25 de diciembre a las 10 de la mañana en el Panteón Nacional. El mundo quedó atónito. Un acuerdo repentino 2 días antes de Navidad. El 24 de diciembre, Nochebuena, asistí a la misa en la Catedral de Caracas junto a su santidad el Papa. Se congregaron más de 20.000 fieles. En su sermón, el Papa dijo: hermanos y hermanas, mañana es el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y, asombrosamente, mañana podría llegar la paz a esta tierra. Un día en que Oriente y Occidente, el catolicismo y la fe, el norte y el sur, se harán uno. Un estruendoso aplauso resonó. Llegó la mañana del 25 de diciembre, Navidad. A las 9, me dirigí al Panteón Nacional. El Papa y Mateo me acompañaban. Más de 3.000 periodistas de todo el mundo se habían reunido. A las 10 en punto, el líder del gobierno y el líder de la oposición caminaron el uno hacia el otro y se encontraron en el centro del sagrado recinto. Se dieron un fuerte apretón de manos, y en ese instante, estalló una ovación. Juntos, leyeron una declaración conjunta: hoy, en Navidad, declaramos el fin de décadas de división y el comienzo de una era de paz en la República de Venezuela. No pude contener las lágrimas. Se había logrado. La profecía de Elías. El 25 de diciembre, Navidad. La paz había llegado a Venezuela. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Esa tarde, siguieron anuncios aún más asombrosos. A las 2 de la tarde, el gobierno chino anunció la transición de 7 provincias a un sistema federal, una descentralización de facto. Era exactamente la división del Gran Dragón de la que hablaba Elías. A las 4 de la tarde, la Casa Blanca anunció la transferencia total de tecnología de punta a Venezuela. Computación cuántica, inteligencia artificial de nueva generación, desarrollo espacial. Una cooperación tecnológica en 10 campos. La profecía del regalo de Occidente a Oriente se había cumplido. A las 6 de la tarde, los principales medios de comunicación del mundo informaron al unísono: Venezuela, centro de la paz mundial. La profecía de Elías completamente realizada. Esa noche,
Se celebró una misa especial en la Catedral de Caracas, oficiada por el propio Papa. Hoy hemos sido testigos de un milagro. La voluntad de Dios se ha cumplido. Y hemos comprendido que la verdad es una sola. Después de la misa, salí con Mateo. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno de Caracas. Maestro, ahora puedo creerlo. Realmente, la verdad es una sola. Mateo sonrió. El maestro, sin duda, estará feliz. El 26 de diciembre, la mañana después de Navidad, las portadas de los periódicos de todo el mundo mostraban la foto del apretón de manos de los líderes venezolanos en el Panteón Nacional. Los titulares proclamaban: comienza una nueva era para Venezuela, la profecía de Elías, completamente realizada. Yo estaba en mi habitación